¿Y si te dijera que hay una parte de ti que has estado evitando toda tu vida? Una parte que no ves, pero que decide por vos. Que arruina relaciones. Que sabotea tus metas. Que grita cuando vos querés silencio. Una parte que no es tu enemigo, pero que puede arrastrarte al fondo si no la enfrentas. Esa parte se llama la sombra. No es algo que tenés. Es algo que sos, pero que escondes. Y en este vídeo vas a descubrir cómo reconocerla, cómo escucharla y, sobre todo, cómo integrarla. Porque mientras no lo hagas, vas a seguir dividido. Y nadie puede sentirse libre si vive en guerra consigo mismo. Así que si alguna vez sentiste que algo dentro tuyo te sabotea, quédate. Este viaje es para vos. Y si te resuena, si querés más contenido como este, suscríbete ahora y activa la campana. Porque lo que viene, te puede cambiar para siempre. ¿Alguna vez has sentido que algo dentro de ti te sabotea, justo cuando más lo necesitas? Tal vez un impulso, una emoción, una reacción que no entiendes. Algo que parece salir de la nada y toma el control por un momento. Y después, el silencio. La culpa. Hey, ¿por qué hice eso? No estás solo. Eso que no puedes explicar, podrías estarlo escondiendo sin siquiera saberlo. Desde que somos niños, aprendemos rápidamente qué partes de nosotros son aceptadas y cuáles no. Lo que se premia, y lo que se castiga. ¿Y qué hacemos? Ocultamos. Reprimimos. Guardamos bajo llave todo lo que sentimos que no encaja, que no agrada, que no encaja con lo que se espera de nosotros. Pero eso no desaparece. Solo baja al sótano. Y ese sótano psicológico tiene un nombre, la sombra. No, no es algo siniestro. No es el mal dentro de ti. Es todo aquello que ha sido rechazado, silenciado, olvidado, pero que sigue vivo. Que sigue queriendo salir. Y cuanto más lo niegas, más poder toma. Tu sombra no es el monstruo que imaginabas. Es el dolor que no expresaste, la rabia que tragaste, el deseo que te dio vergüenza, la tristeza que nunca te permitieron mostrar. Es tu verdad, envuelta en miedo. Y cuanto más la escondes, más se manifiesta, en tus relaciones, en tus decisiones, en tus silencios, en tus sabotajes. Porque lo que no se expresa, se actúa. Lo que no se reconoce, se repite. ¿Y sabes qué es lo más loco? Que la mayoría de las veces ni siquiera sabes que lo estás haciendo. La sombra opera como un eco silencioso. No grita, susurra. Se esconde detrás de tu irritación constante, de tu necesidad de aprobación, de esa sensación de que algo no está bien contigo, aunque no puedas nombrarlo. Y por eso, entender que existe, que vive en ti, que no te hace malo ni defectuoso, sino humano, es el primer paso hacia algo radical, dejar de luchar contra ti mismo. Este no es un vídeo para señalarte. Es una invitación. A mirar. A cuestionar. A encender la luz donde siempre hubo oscuridad. La sombra no es tu enemiga. Es tu otra mitad. Y está esperando que la mires, por fin. Y en el siguiente capítulo, vamos a ir aún más profundo, ¿de dónde viene realmente tu sombra? Imagina por un momento que llegas al mundo siendo completamente tú. Puro instinto, pura emoción, pura expresión. No hay filtros. Si tienes hambre, lloras. Si estás feliz, ríes. Si algo te molesta, lo demuestras. Sin miedo, sin juicio, sin vergüenza. Pero poco a poco, empiezas a notar algo. A veces, cuando expresas cierta emoción, mamá se aleja. O papá frunce el ceño. O los demás niños se ríen. Entonces aprendes. Aprendes que hay partes de ti que no son correctas. Que hay emociones que te hacen perder amor, atención o pertenencia. Y como el amor lo es todo cuando somos pequeños, haces lo que sea por conservarlo. Aunque eso implique dejar partes de ti atrás. Así es como nace tu sombra. La sombra no se forma de la maldad.
Se forma del amor. De ese instinto de protección que busca evitar el dolor del rechazo. Vas creando una versión aceptable de ti. Un yo adaptado. Pero para construirlo, tienes que enterrar muchas piezas. La rabia que no podías mostrar. La tristeza que nadie toleraba. La creatividad que te dijeron que era rara. El deseo que parecía demasiado. La voz que aprendiste a callar. Y ese enterramiento no fue consciente. No dijiste, voy a eliminar esto de mi personalidad. Fue automático. Fue supervivencia emocional. Pero lo enterrado no muere. Se convierte en sombra. Y aquí viene lo más importante, la sombra no solo guarda lo que fue juzgado como negativo. También puede contener tu autenticidad, tu talento, tu poder. Todo lo que brillaba demasiado y hacía que otros se sintieran incómodos, también fue reprimido. Piensa en eso. Puede que parte de lo que has escondido no sea tu parte más oscura, sino tu parte más brillante. ¿Y qué pasa después? ¿Qué creces? Sigues con tu vida. Pero tu sombra también crece contigo. Y empieza a hablarte. A veces en forma de sabotaje, a veces como ansiedad, a veces como vacío. No te está castigando. Está intentando recordarte que hay algo que aún no has reclamado. La sombra es esa parte exiliada que dice, ¿te acuerdas de mí? Yo también, soy tú. Y cuanto más la ignoras, más ruido hace. Por eso, entender cómo se formó tu sombra no es buscar culpables, sino recuperar responsabilidad. Porque si tú la creaste, aunque fuera por necesidad, tú también puedes integrarla. Y eso cambia todo. Ahora que sabes de dónde viene, en el siguiente capítulo vamos a hablar de cómo la ocultas todos los días, sin darte cuenta. Imagina por un momento que llegas al mundo siendo completamente tú. Puro instinto, pura emoción, pura expresión. No hay filtros. Si tienes hambre, lloras. Si estás feliz, ríes. Si algo te molesta, lo demuestras. Sin miedo, sin juicio, sin vergüenza. Pero poco a poco, empiezas a notar algo. A veces, cuando expresas cierta emoción, mamá se aleja. O papá frunce el ceño. O los demás niños se ríen. Entonces aprendes. Aprendes que hay partes de ti que no son correctas. Que hay emociones que te hacen perder amor, atención o pertenencia. Y como el amor lo es todo cuando somos pequeños, haces lo que sea por conservarlo. Aunque eso implique dejar partes de ti atrás. Así es como nace tu sombra. La sombra no se forma de la maldad. Se forma del amor. De ese instinto de protección que busca evitar el dolor del rechazo. Vas creando una versión aceptable de ti. Un yo adaptado. Pero para construirlo, tienes que enterrar muchas piezas. La rabia que no podías mostrar. La tristeza que nadie toleraba. La creatividad que te dijeron que era rara. El deseo que parecía demasiado. La voz que aprendiste a callar. Y ese enterramiento no fue consciente. No dijiste, voy a eliminar esto de mi personalidad. Fue automático. Fue supervivencia emocional. Pero lo enterrado no muere. Se convierte en sombra. Y aquí viene lo más importante, la sombra no solo guarda lo que fue juzgado como negativo. También puede contener tu autenticidad, tu talento, tu poder. Todo lo que brillaba demasiado y hacía que otros se sintieran incómodos, también fue reprimido. Piensa en eso. Puede que parte de lo que has escondido no sea tu parte más oscura, sino tu parte más brillante. ¿Y qué pasa después? ¿Qué creces? Sigues con tu vida. Pero tu sombra también crece contigo. Y empieza a hablarte. A veces en forma de sabotaje, a veces como ansiedad, a veces como vacío. No te está castigando. Está intentando recordarte que hay algo que aún no has reclamado. La sombra es esa parte exiliada que dice, ¿te acuerdas de mí?
Yo también, soy tú. Y cuanto más la ignoras, más ruido hace. Por eso, entender cómo se formó tu sombra no es buscar culpables, sino recuperar responsabilidad. Porque si tú la creaste, aunque fuera por necesidad, tú también puedes integrarla. Y eso cambia todo. Ahora que sabes de dónde viene, en el siguiente capítulo vamos a hablar de cómo la ocultas todos los días, sin darte cuenta. ¿Cuál crees que fue la primera parte de ti que escondiste? Te leo en los comentarios. Imagina por un momento que llegas al mundo siendo completamente tú. Puro instinto, pura emoción, pura expresión. No hay filtros. Si tienes hambre, lloras. Si estás feliz, ríes. Si algo te molesta, lo demuestras. Sin miedo, sin juicio, sin vergüenza. Pero poco a poco, empiezas a notar algo. A veces, cuando expresas cierta emoción, mamá se aleja. O papá frunce el ceño. O los demás niños se ríen. Entonces aprendes. Aprendes que hay partes de ti que no son correctas. Que hay emociones que te hacen perder amor, atención o pertenencia. Y como el amor lo es todo cuando somos pequeños, haces lo que sea por conservarlo. Aunque eso implique dejar partes de ti atrás. Así es como nace tu sombra. La sombra no se forma de la maldad. Se forma del amor. De ese instinto de protección que busca evitar el dolor del rechazo. Vas creando una versión aceptable de ti. Un yo adaptado. Pero para construirlo, tienes que enterrar muchas piezas. La rabia que no podías mostrar. La tristeza que nadie toleraba. La creatividad que te dijeron que era rara. El deseo que parecía demasiado. La voz que aprendiste a callar. Y ese enterramiento no fue consciente. No dijiste, voy a eliminar esto de mi personalidad. Fue automático. Fue supervivencia emocional. Pero lo enterrado no muere. Se convierte en sombra. Y aquí viene lo más importante, la sombra no solo guarda lo que fue juzgado como negativo. También puede contener tu autenticidad, tu talento, tu poder. Todo lo que brillaba demasiado y hacía que otros se sintieran incómodos, también fue reprimido. Piensa en eso. Puede que parte de lo que has escondido no sea tu parte más oscura, sino tu parte más brillante. ¿Y qué pasa después? ¿Qué creces? Sigues con tu vida. Pero tu sombra también crece contigo. Y empieza a hablarte. A veces en forma de sabotaje, a veces como ansiedad, a veces como vacío. No te está castigando. Está intentando recordarte que hay algo que aún no has reclamado. La sombra es esa parte exiliada que dice, ¿te acuerdas de mí? Yo también, soy tú. Y cuanto más la ignoras, más ruido hace. Por eso, entender cómo se formó tu sombra no es buscar culpables, sino recuperar responsabilidad. Porque si tú la creaste, aunque fuera por necesidad, tú también puedes integrarla. Y eso cambia todo. Ahora que sabes de dónde viene, en el siguiente capítulo vamos a hablar de cómo la ocultas todos los días, sin darte cuenta. Y ahora dime, ¿cuál crees que fue la primera parte de ti que escondiste? Déjamelo en los comentarios, quiero leerte. Y si este viaje te está haciendo sentido, suscríbete. Lo mejor está por venir. Todos llevamos máscaras. Algunas las heredamos. Otras las aprendimos. Y muchas, ni siquiera sabemos que las llevamos puestas. Pero están ahí. Activas. Funcionando. Sosteniéndonos en público, en redes, en el trabajo, en la familia. Nos hacen sentir seguros. Caebles. Válidos. Normales. Y sin embargo, no somos nosotros. La máscara no es falsedad. Es protección. Es la versión que mostraste tantas veces que ya te la creíste. Es el yo que construiste para sobrevivir. Pero la sombra vive justo detrás. Cuando dices,
todo bien, mientras algo se rompe por dentro. Cuando sonríes para no incomodar. Cuando te callas por miedo a herir. Cuando das más de lo que puedes, para no perder el amor. Cuando finges fuerza porque te enseñaron que llorar es debilidad. Esas son máscaras. Y el problema no es usarlas. El problema es olvidarte de que lo estás haciendo. Porque cuanto más tiempo pasas dentro de una máscara, más se debilita la conexión contigo. Y con ella, también se debilita tu autenticidad. Hay máscaras de éxito, de independencia, de madurez, de espiritualidad, de felicidad permanente. Algunas son tan bien vistas que se vuelven premiadas. Pero eso no las hace verdaderas. La máscara busca aceptación. La sombra pide autenticidad. La una te ayuda a encajar. La otra te pide que te muestres real. ¿Y sabes qué pasa cuando no reconoces tus máscaras? Que confundes lo que haces con lo que eres. Que te pierdes en papeles que no escribiste tú. Que sigues viviendo la vida que alguien más diseñó, repitiendo guiones viejos que ya no te pertenecen. Hasta que un día, algo colapsa. El cuerpo, las emociones, una relación, un proyecto, tu energía. Y entonces surge la pregunta que asusta, ¿quién soy si dejo de actuar? Ahí aparece la sombra. No como enemigo, sino como espejo. Para recordarte lo que hay debajo. Y eso es lo más valioso. Porque solo cuando ves tus máscaras, puedes empezar a quitártelas. No todas de golpe. No todas a la vez. Pero sí, una por una. Hasta que empieza a emerger algo más honesto. Más crudo. Más tú. En el siguiente capítulo, vamos a ver qué ocurre cuando esa sombra, la que ocultas con tanto esfuerzo, toma el control sin que te des cuenta. Hay momentos en los que dices o haces algo, y apenas unos segundos después piensas, ¿por qué reaccioné así? Como si algo dentro de ti hubiera tomado el volante. Como si fueras tú, pero no tú. Como si alguien más hubiera hablado por tu boca. Eso no fue casualidad. Fue tu sombra al mando. La sombra aparece cuando bajas la guardia. Cuando estás cansado. Frustrado. Dolido. Se cuela en tus respuestas impulsivas, en tus enojos desproporcionados, en tus decisiones que después no entendés. Y no, no es que estés loco. Es que estás fragmentado. Imagina que dentro de ti vive una parte que ha sido ignorada por años. Una parte que no tuviste permiso de expresar. Que fue juzgada. Silenciada. Olvidada. ¿De verdad crees que va a quedarse quieta para siempre? No. Esa parte va a salir. De una forma o de otra. Porque quiere ser vista. Y si no la ves, te va a gritar. A veces con ansiedad. A veces con celos. Con envidia. Con críticas constantes. Con autoboicot. Con adicciones. Con huidas. Con ira. Con apatía. La sombra busca atención. No para manipularte. Sino porque, aunque la hayas rechazado, sigues siendo tú. ¿Te pasó alguna vez que heriste a alguien sin querer? ¿Qué dijiste algo cruel, aunque no era tu intención? ¿Qué arruinaste algo justo cuando iba bien? Esos momentos, incómodos, a veces devastadores, muchas veces no son errores aleatorios. Son la sombra saliendo sin filtro. Porque cuanto más la niegas, más agresiva se vuelve su manera de aparecer. Pero no te confundas, la sombra no quiere destruirte. Quiere integrarse. Solo que no sabe cómo. Y como no tiene palabras, actúa. Interrumpe. Se impone. Te desborda. La buena noticia es que cuanto más consciente te volvés de ella, más se disuelve su poder sobre vos. Porque deja de estar en la sombra. Porque ya no necesita salir disfrazada de crisis. Nombrarla. Reconocerla. Escucharla.
Esa es la puerta para que deje de controlar desde atrás. Ahora, antes de seguir, quiero leerte. ¿Te ha pasado que tu sombra salió sin que pudieras controlarla? Contámelo en los comentarios. Y si esto te está resonando, suscríbete. Este viaje recién empieza. En el próximo capítulo, vamos a descubrir cómo detectar esas señales silenciosas que indican que estás en guerra contigo mismo, incluso cuando todo parece estar bien. No hace falta gritarte al espejo para estar en guerra contigo. La autolucha es sutil, silenciosa, a veces elegante. Se disfraza de exigencia, de perfección, de autoayuda mal entendida. Y sin embargo, duele. Agota. Y lo peor, se normaliza. Tal vez te levantas cada mañana con la sensación de que ya estás tarde. Que siempre hay algo que no estás haciendo bien. Que no importa cuánto hagas, nunca es suficiente. Que si te detenes, vales menos. Eso no es motivación. Eso es guerra interna. La sombra no siempre se manifiesta como un monstruo. A veces es esa voz que te dice que no mereces descansar. O que no deberías sentir lo que sentís. O que estás mal por no estar bien. Y esa es una de las señales más invisibles de esta batalla, el rechazo constante a tus propias emociones. No debería sentirme así. Ya tendría que haber superado esto. No puedo mostrarme vulnerable. Si me siento triste, es que algo anda mal conmigo. ¿Te suenan? Son frases que parecen racionales. Pero en realidad, son trincheras mentales. Lugares donde se esconde la sombra mientras tiras bombas emocionales sobre tu propio terreno. Otra señal, la comparación constante. No importa cuánto avances, siempre hay alguien haciéndolo mejor. Más exitoso. Más equilibrado. Más hecho. Entonces tu valor depende de no quedarte atrás. Y ahí estás otra vez, luchando por validarte. Y la paradoja es brutal. Cuanto más querés sanar, más te castigas por no estar sanado. Como si el crecimiento fuera una carrera y no una integración. La guerra interna no se libra con gritos. Se libra en el diálogo silencioso con vos mismo. En el tono con el que te hablas. En las expectativas imposibles que te impones. En la falta de compasión que te negas, pero que sí le das a los demás. Y ojo, esta lucha no te hace débil. Te hace humano. El problema no es sentirla. Es no darte cuenta de que está pasando. Porque mientras no la veas, la sombra sigue dominando el terreno. Pero cuando la ves, cuando realmente la ves, algo cambia. Porque en vez de seguir disparando hacia adentro, empezás a escuchar. Y escuchar ya es empezar a hacer las paces. En el próximo capítulo, vamos a meternos en un tema incómodo pero clave. ¿Por qué no podés cambiar, aunque lo intentes con todas tus fuerzas? ¿Intentás cambiar? De verdad. ¿Lees libros? ¿Haces terapia? ¿Haces afirmaciones? ¿Intentás controlar tus pensamientos? ¿Respirás profundo? ¿Te hablas bonito? Y sin embargo, ahí estás otra vez. Repitiendo el mismo patrón. El mismo enojo. La misma inseguridad. La misma reacción. Y entonces te frustras. Te juzgas. Te decís, no estoy avanzando. Estoy roto. No tengo fuerza de voluntad. Pero, ¿y si el problema no fuera que no podés cambiar, sino que estás intentando cambiar desde el lugar equivocado? Porque querés cambiar lo que ves, sin mirar lo que lo sostiene. La sombra opera desde el fondo. Y mientras siga en la oscuridad, puede más que tus buenas intenciones. Imagina esto, tu mente consciente es como un jardinero. Tiene ideas, planes, metas. Pero tu sombra, es la tierra. Y si la tierra está llena de raíces viejas, de emociones no procesadas, de creencias enterradas, entonces cualquier semilla que intentes plantar, se va a mezclar con eso. Y lo que crece, no siempre es lo que esperabas. Por eso,
no es que estés fallando. Es que estás ignorando a la parte de vos que tiene la información más importante, la que te dice por qué haces lo que haces. Cambiar no es forzar. Cambiar es comprender. No se trata de decirte, tengo que dejar de ser así, sino de preguntarte. ¿Qué necesidad está cubriendo esto que quiero eliminar? ¿Qué parte de mí está siendo protegida por este comportamiento? ¿Qué me pasaría si realmente cambiara esto? Porque a veces, lo que no puedes cambiar, te está protegiendo. Tal vez esa ansiedad que odias es el escudo que usas para no conectar con una tristeza más profunda. Tal vez esa necesidad de complacer a todos es una forma de evitar sentirte solo. Tal vez ese enojo repetido es una señal de que te estás traicionando constantemente, pero no sabes cómo salir. Y si no escuchas eso, solo podés reprimirlo. Y la sombra no se reprime. Se transforma. El verdadero cambio empieza cuando dejas de pelearte con tus partes feas y empezás a escucharlas. No para darles el control, sino para que dejen de gritar. No hay transformación real sin mirar hacia adentro. No hay libertad si no conoces a quien realmente sos. Ahora contame en los comentarios. ¿Qué patrón sentís que no podés romper, por más que lo intentes? Y si este viaje te está ayudando a mirar distinto, suscríbete. Estamos yendo cada vez más profundo. En el próximo capítulo, vamos a desmontar uno de los mitos más grandes que arrastramos desde siempre, la idea de que deberías ser una buena persona. Desde chicos nos lo dijeron, sé bueno. Pórtate bien. Sé educado. Ayuda a los demás. No hagas lío. No molestes. No contestes. Sé amable. Sé correcto. Sé bueno. Y no está mal, claro. El problema es cuando ese yo bueno se convierte en una prisión. Porque para ser bueno, muchas veces tuvimos que dejar de ser reales. Y así aprendiste que ser bueno es no enojarte. No poner límites. No desear demasiado. No pensar distinto. No destacar mucho. No incomodar. No fallar. No decir que no. Entonces empezaste a ocultar partes de vos para encajar en esa idea. Pero lo que no te dijeron es que cuanto más te esforzas por ser bueno, más fuerte se vuelve la sombra. Porque la sombra es todo lo que no entra en ese molde. Tu enojo legítimo. Tu deseo auténtico. Tu impulso de rebelarte. Tu capacidad de decir, esto no. Tu voz cuando no encaja con lo que esperan. Y mientras más te aferras a esa imagen perfecta, más fragmentado te volvés. Porque no sos solo luz. No sos solo calma. No sos solo dulzura. También sos caos. Contradicción. Intensidad. Humanidad. Lo curioso es que muchas veces, ese yo bueno no nace del amor, sino del miedo. Miedo al rechazo. Miedo a ser visto como egoísta, como malo, como insuficiente. Entonces vas puliendo tu comportamiento hasta convertirte en una versión aceptada, pero incompleta. Y ahí está la trampa, cuanto más te alejas de lo que realmente sos, más energía gastas en sostener una fachada. ¿Alguna vez te agotó ser siempre el fuerte, la amable, el comprensivo? ¿Sentiste que si mostrás lo que realmente sentís, vas a decepcionar a alguien? ¿Tuviste miedo de que, si dejas de cumplir ese rol, ya no te quieran? Eso es vivir desde el mito del yo bueno. Pero ser bueno no es lo mismo que ser real. Y ser real, a veces, implica decir lo que molesta. Poner límites. Sentir envidia. Enojarte. Llorar. Contradecirte. Dudar. Y todo eso, también es parte de vos. La integración de la sombra no significa volverte alguien peor. Significa dejar de fingir que no tenés partes oscuras. Porque si no las aceptas, te controlan. Y si las integras, te completan. El objetivo no es ser perfecto. Es ser verdadero. Y en el próximo capítulo,
vamos a ir justo ahí, a mirar de frente eso que más temes, y descubrir qué hay detrás. Hay una parte de vos que evitas mirar. Lo sabes. La rodeas, la disfrazas, la empujas para abajo cada vez que asoma. Es esa emoción, ese recuerdo, ese impulso que sentís como una amenaza. Que te hace pensar, si lo dejo salir, no voy a poder controlarlo. Y es normal. Porque lo que más temes, no es lo más oscuro de vos. Es lo más reprimido. Ese miedo a ser rechazado. A ser abandonado. A ser visto. A no ser suficiente. A no ser amado. A perder el control. A mostrar lo que realmente sentís. Todo eso lo has guardado durante años. Lo envolviste con fuerza, con éxito, con lógica. Pero sigue ahí. Porque no se fue. Solo está esperando que lo mires. Y mirarlo no es fácil. Porque cuando te acercas, el cuerpo se tensa. La mente se acelera. La vergüenza aparece. El juicio se activa. Pero justo ahí, está el portal. Lo que más temes mirar, es justo lo que más necesita ser visto. Tal vez es una parte de tu historia que nunca contaste. Una emoción que aprendiste a silenciar. Un deseo que te enseñaron a negar. Una versión tuya que escondiste por miedo a no ser querido. Y cuanto más lo evitas, más poder tiene sobre vos. Pero algo cambia cuando te acercas con curiosidad, no con juicio. Cuando te preguntas, ¿qué necesita esta parte de mí?, en lugar de, ¿cómo la saco? Ahí empieza la integración. Porque la sombra no desaparece cuando la atacas. Se disuelve cuando la comprendes. No cuando la superas, sino cuando la incluís. Cuando la tratas como parte tuya, no como enemiga. Y sí, al principio duele. Da miedo. Te hace sentir vulnerable. Pero es ese tipo de dolor que cura. Como una herida que por fin respiró. Como un músculo que se libera. Como un nudo que se afloja. Abrazar lo que temes no te debilita. Te completa. Y cuando eso pasa, descubrís algo impactante, que muchas veces, lo que evitabas era justo lo que más necesitabas recuperar. Tu sensibilidad. Tu voz. Tu fuerza. Tu capacidad de amar. Tu verdad. Ahora contame. ¿Qué parte de vos te cuesta más aceptar? Quiero leerte en los comentarios. Y si este proceso te está ayudando a encontrarte, suscríbete. Falta lo más poderoso. En el próximo capítulo vamos a hablar de algo increíble, que dentro de tu sombra también hay poder, no solo dolor. Cuando escuchas la palabra sombra, probablemente pensás en algo negativo. Oscuro. Indeseado. Algo que tenés que eliminar. Pero, ¿y si ahí adentro hubiera algo que no es solo dolor, sino poder? Sí. Poder. Porque lo que reprimiste no es solo lo que te hacía vulnerable, también es lo que te hacía fuerte. Vital. Intenso. Brillante. Tu sombra no es solo tu herida. Es también tu energía congelada. Tu fuego contenido. Tu voz silenciada. Tu impulso creativo. Tu capacidad de decir basta. Tu fuerza para habitar tu deseo. Todo eso está ahí. Esperando que lo reclames. Lo que llamas carácter fuerte y aprendiste a suavizar. Lo que te dijeron que era demasiado y aprendiste a esconder. Lo que se burlaron y empezaste a dudar. Eso, también es parte de tu poder. Cuando negas tu sombra, negas tu fuerza. Porque el enojo reprimido, por ejemplo, no desaparece, se transforma en resentimiento o enfermedad. Pero si lo integras, puede convertirse en límite, en claridad, en acción. El deseo negado se vuelve frustración o ansiedad. Pero si lo miras de frente, se vuelve motor, creación, vida. La sombra no es el enemigo. Es tu energía bloqueada. Y cuando empezás a integrarla, todo cambia.
Empezás a sentirte más entero. Más libre. Porque dejas de gastar energía en esconder. En disimular. En fingir. Y esa energía vuelve a vos. Se libera. Se convierte en presencia. Integrar la sombra no es una limpieza. Es una alquimia. Es convertir lo negado en potencia. Lo reprimido en expresión. Lo escondido en verdad. Y no se trata de usar tu oscuridad para dominar a otros, sino de reconocer que esa oscuridad también puede nutrirte. Porque sin ella, no hay profundidad. No hay autenticidad. No hay humanidad. ¿Alguna vez te pasó que, al permitirte sentir algo que evitabas, descubriste una fuerza inesperada? Que al dejar de reprimir una parte de vos, apareció claridad, energía o dirección. Eso es tu poder volviendo a casa. Y cuando dejas de pelearte con tu sombra, empezás a convertirte en alguien mucho más auténtico. No perfecto. No inmutable. Pero sí real. Y lo real, siempre tiene poder. En el próximo capítulo, vamos a hablar de algo muy concreto, como integrar tu sombra de forma práctica. No solo entenderla. No solo reconocerla. Integrarla de verdad. Integrar la sombra no es entenderla intelectualmente. No es decir, ya sé por qué soy así. No. Eso es el primer paso. Pero la integración real empieza cuando bajas del pensamiento, al cuerpo. De la idea, a la experiencia. Porque tu sombra no vive en tu mente. Vive en tu memoria emocional. En tus reacciones. En tu lenguaje corporal. En lo que evitas. En lo que callas. En lo que te enoja de los demás. Y por eso, integrarla no es una técnica. Es un proceso. El primer paso, verla. Observar tus reacciones automáticas. Notar qué situaciones te activan, qué personas te disparan, qué partes de vos querés esconder. Nombrarlas. Sacarlas de la sombra. Porque lo que se nombra, se empieza a transformar. Segundo paso, escucharla sin juicio. No se trata de justificar tus reacciones, sino de entender su raíz. Preguntarte, ¿qué está protegiendo esta parte mía? ¿Qué historia está repitiendo? ¿Qué necesita que nunca tuvo? Tercer paso, sentirla. Sí, sentir. No analizar. No distraerte. No correr. Sentarte con esa emoción que evitaste tanto tiempo. Permitir que pase por tu cuerpo. Respirarla. No para que se vaya, sino para que se exprese. Cuarto paso, dialogar con ella. Podés escribirle. Preguntarle qué quiere. Imaginarla como una figura. Hablarle como si fuera un niño, un animal, una versión tuya del pasado. Porque tu sombra no es algo ajeno. Es una parte tuya que quedó congelada en el tiempo. Y quinto paso, darle un lugar en tu vida consciente. ¿Dónde esa parte tuya puede expresarse sanamente? ¿Dónde puede usarse como recurso, no como carga? Tal vez esa rabia que reprimiste puede volverse fuerza para poner límites. Tal vez esa tristeza contenida puede ser una puerta hacia tu sensibilidad. Tal vez tu necesidad de control estaba escondiendo un deseo profundo de sentirte seguro. La integración no es eliminar. Es incluir. Es dejar de operar desde la exclusión. Es poder decir, esto también soy yo, y está bien. Y ojo, no es un proceso lineal. A veces integras una parte y al mes aparece otra. A veces retrocedes. A veces duele. Pero siempre, si lo haces con honestidad, te acerca más a vos. Y entonces algo mágico ocurre, dejas de actuar desde la sombra, y empezás a vivir desde tu centro. Tu vida ya no está dirigida por heridas invisibles. Tu valor no depende de mantener una imagen. Tu energía ya no se va en ocultar. Eso es integración. No perfección. No control.
presencia, coherencia, libertad. Ahora contame en los comentarios. ¿Hay alguna parte de vos que estás empezando a integrar? Me encantaría leerte. Y si este proceso te está acompañando, suscríbete. Cada capítulo nos acerca más. En el próximo, vamos a descubrir qué pasa realmente cuando te aceptas completo, incluso con lo que no te gusta. Algo profundo ocurre cuando dejas de intentar arreglarte. Cuando, por primera vez, no te preguntas, ¿cómo me saco esto de encima?, sino, ¿cómo me acerco a esto con amor? Eso, es aceptación. Y no es resignación. No es rendirse. No es decir, soy así y punto. Es todo lo contrario. Es dejar de pelearte para, por fin, empezar a transformarte. Porque cuando dejas de huir de lo que sentís, algo se afloja. Ya no necesitas ponerte rígido para protegerte. Ya no necesitas actuar. Ya no necesitas tener razón todo el tiempo. Te relajas. Te conectas. Te vuelves humano otra vez. Aceptar no significa que todo lo que haces está bien. Significa que lo entendés. Que lo abrazás. Que sabes por qué apareció. Que dejas de odiarte por sobrevivir como pudiste. Y eso cambia todo. Tus relaciones se transforman. Porque cuando ya no te avergonzas de lo que sos, dejas de exigir que el otro te valide. Deja de proyectar. Deja de culpar. Aparece la empatía. Aparece el vínculo real. Tu autoestima se redefine. Ya no se trata de sentirte mejor que. Se trata de saber que sos suficiente, incluso cuando no brillas. Incluso cuando fallas. Incluso cuando no tenés todas las respuestas. Tus decisiones se vuelven más claras. Porque ya no vienen del miedo a no ser querido. Ni de la necesidad de encajar. Vienen de tu centro. De lo que sentís. De lo que necesitas. De lo que es coherente para vos. Y quizás lo más poderoso, aparece la paz. Una paz distinta. No eufórica. No ruidosa. Una calma silenciosa que dice, estoy acá. Con todo lo que soy. Y está bien. Eso no significa que no vas a sentir dolor. Lo vas a sentir. Pero no te va a romper. Porque sabes que el dolor no te hace menos. Solo te hace más vivo. Y cuando te aceptas completo, dejas de necesitar permiso para existir. Ya no estás buscando que el mundo te confirme que vales. Ya no estás actuando para merecer amor. Ya no estás esperando a ser perfecto para empezar a vivir. Sos. Y eso alcanza. En el próximo capítulo, vamos a cerrar este viaje con una visión, cómo se vive cuando ya no estás dividido. Cuando tu sombra ya no es un enemigo, sino parte de tu hogar interior. ¿Y si integrar tu sombra no fuera el final, sino el verdadero comienzo? Porque algo cambia, profundamente, cuando dejas de vivir escapando de vos mismo. Cuando ya no necesitas esconder, fingir, forzar. Cuando podés estar con vos, completo. Entonces aparece otra forma de estar en el mundo. Más honesta. Más presente. Más libre. No perfecta. Pero real. Ya no reaccionás desde heridas invisibles, sino desde elección. Ya no vivís con culpa por sentir, por querer, por necesitar. Ya no te estancás en un personaje. Podés ser todo lo que sos, sin miedo. La vida más allá de la sombra es una vida sin guerra interna. Y eso se nota. Se nota en tus relaciones, donde antes había defensas, ahora hay presencia. Donde antes había roles, ahora hay vínculos. Donde antes había miedo, ahora hay autenticidad. Se nota en tus decisiones, ya no buscas aprobación externa, sino coherencia interna. Ya no necesitas parecer, solo ser. Se nota en tu cuerpo, menos tensión, menos ansiedad, menos lucha. Más liviandad. Más conexión.
Más verdad. Y quizás lo más hermoso, aparece espacio. Espacio para sentir. Para equivocarte. Para explorar. Para amar. Porque ya no estás invirtiendo energía en esconder lo que sos. Y ahí, en ese espacio, empieza tu verdadera expansión. La integración de la sombra no es un destino. Es una práctica diaria. Un acto de honestidad constante. Una decisión de no seguir fragmentado. De abrazarte en todas tus formas. Lo que antes evitabas, ahora te pertenece. Lo que antes dolía, ahora te guía. Lo que antes negabas, ahora te completa. Y entonces, con todo eso, podés caminar distinto. Más firme. Más claro. Más vos. Este fue un viaje hacia adentro. Pero no termina acá. Porque ahora que conoces tu sombra, empieza otra etapa, vivir sin dejar partes de vos afuera. Y ahora te leo. ¿Qué te llevas de este viaje hacia tu sombra? Te invito a compartirlo en los comentarios. Y si todavía no te suscribiste, hazlo ahora. Esta comunidad está creciendo para abrazar lo que nadie nos enseñó a mirar.